Bien, yo les explicaré dos ejercicios básicos para entender el efecto Doppler. El primero dice, una ambulancia lleva una velocidad cuya magnitud es de 70 kilómetros por hora y su sirena suena con una frecuencia de 830 hercios. ¿Qué frecuencia aparente escucha un observador en reposo cuando la ambulancia se aleja de él? Bien, en base a la fórmula, sabemos que el emisor y el receptor será positivo si éste se acerca y si el emisor o el receptor se aleja, será negativa. Tenemos aquí los datos para aclarar que el emisor es la ambulancia, ya que éste se acerca a la persona o el observador que está en reposo. Es decir, que la ambulancia será el emisor, por eso será en positivo. Aquí los 70 kilómetros sobre hora lo convertimos a metros sobre segundo, que nos da 19,4. Y en este caso, el receptor será el observador, ya que está en reposo y este es el que recibe la frecuencia. En este caso no es necesario ponerle negativo, ya que es cero y es neutro, es un número neutro. La frecuencia del emisor es de 830 hercios. Esta es la frecuencia que emite la ambulancia. Y tenemos que calcular la frecuencia que escucha el observador. Bien, como tenemos aquí la frecuencia, ya la fórmula hecha, como ya pude aclarar, el receptor es, es con negativo, ya que este no se acerca ni se aleja, solo está en reposo. Y el emisor es el que emite el sonido, entonces, y se acerca, entonces este será el positivo. Bien, como ya tenemos los datos, solo es cuestión de reemplazar. Como sabemos, la velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo y la velocidad del receptor es de 0 metros sobre segundo. Abajo la velocidad del sonido igualmente, ya sabemos que es 0 metros sobre segundo. Y la velocidad del emisor, que es la ambulancia, es de 19,4 metros sobre segundo. Aquí hay que reemplazar la frecuencia del emisor también, que es 830 hercios. Bien, ya teniendo todos los datos suplantados, es cuestión nomás de sacar la frecuencia que escuchará el observador. Aquí nomás quedará 340, sumamos 340 más 19,4, nos da 359,4. 340 dividido para esto nos da 0,94, serían los 830 hercios por 0,94. Y esto nos da un valor de 780,2 hercios. Este resultado sería la frecuencia que escucha el observador de la ambulancia. Ahora vamos con el segundo ejercicio, que es un poco más complejo. Dice así, dos carros que viajan en direcciones opuestas se aproximan entre sí con la misma velocidad. El claxon, o pito como le queramos llamar, de uno de los automóviles suena con una frecuencia de 3,0 kHz. Ojo que dice que suena, este será el emisor. Y las personas que están en el otro automóvil escuchan que tiene una frecuencia de 3,4 kHz. El segundo automóvil será el receptor. Calcular la velocidad a la que cada auto se mueve si la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo, como ya lo sabemos. Bien, tengamos en cuenta primero lo que dice el ejercicio, que dos carros viajan en direcciones opuestas, pero se aproximan entre sí. Es decir, así sería más o menos la gráfica. Y en base a esto, la fórmula nos dice que si el emisor y el receptor se acercan entre sí, la velocidad del receptor será positiva y el emisor será negativa, como lo tenemos aquí en la fórmula. Bien. Ya declarando los datos,
vemos que la velocidad del emisor y la velocidad del receptor van a ser iguales como lo dice aquí en el ejercicio. Y este será el que nosotros tenemos que buscar. La frecuencia del emisor, que es de 3,0 kHz, y la frecuencia del receptor, que es de 3,4 kHz. Aquí lo que haremos será reemplazar la velocidad, ya que es la que la buscamos, ya que es la misma del receptor y el emisor. Y lo haremos paso a paso reemplazando en la fórmula original. Lo primero que haremos será este denominador lo pasaremos a multiplicar con la frecuencia del receptor, quedándonos algo así. Velocidad del sonido, la velocidad será igual a la frecuencia del emisor por la velocidad del sonido más la velocidad del auto. Seguimos reemplazando. Multiplicamos la frecuencia del receptor por la velocidad del sonido menos frecuencia del receptor por la velocidad del auto. Esto será igual a la frecuencia del emisor por la velocidad del sonido más la frecuencia del emisor por la velocidad del auto. Ahora pasamos frecuencia del sonido con frecuencia de sonido y frecuencia de velocidad con frecuencia de velocidad, quedándonos frecuencia del receptor por velocidad del sonido menos la frecuencia del emisor por velocidad del sonido. Esto será igual a la frecuencia del emisor por la velocidad del auto más la frecuencia del receptor por la velocidad del auto. Así va quedando la fórmula. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar factor común. Para esta parte de aquí es velocidad del sonido por frecuencia del receptor menos frecuencia del emisor. Y para el lado de acá será la velocidad del auto por la frecuencia del emisor más frecuencia del receptor. Bien, como lo que ya tenemos casi despejado, queremos lo que es la velocidad. Lo único que tendríamos que hacer es pasar esta parte de aquí a dividir con esta parte de acá, quedándonos velocidad es igual a velocidad del sonido por la frecuencia del receptor menos la frecuencia del emisor sobre frecuencia del emisor más frecuencia del receptor. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ya que tenemos todos los datos aquí. Sería la velocidad del sonido, que es 340 metros sobre segundo, por la frecuencia del receptor, que es 3,4 kHz, menos la frecuencia del emisor, que es 3,0 kHz. En cambio, aquí se suman las frecuencias. Frecuencia del emisor 3,0, como ya sabemos. Esto es, lo cerraremos en corchete, en paréntesis, perdón. Ahora solo tenemos que multiplicar y dividir. Bien. 340 por 3,4 sería 1156. 1156 kilohercios menos 340 por 3,0, 1020. 1020 kilohercios. Bueno, aquí también sería por metro sobre segundo, ¿no? Vamos a dejar aquí claro de una vez. Para dejar claro esto. Por metro sobre segundo. Y aquí la sumatoria de esta frecuencia sería 6,4 kilohercios. Y lo que faltaría aquí solo sería restar la parte del numerador
1156 menos 1020, 136, 136, que se divide para 6,4, nos da un total de 21, velocidad que es igual a 21,25 metros sobre segundo. Como sabemos aquí los kilohercios se eliminan, ¿no? Se eliminan con esto y solo nos queda metros sobre segundo, que es la unidad de la velocidad. Entonces, la velocidad de los autos sería 21,25 metros sobre segundo. Esta es la velocidad en la que los dos autos se aproximan. Bien, eso sería